gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV, tal y como se lo anuncié antes de la pausa y usted ya lo sabe. La mitad de la semana, los miércoles, son la opinión con el senador de la República por Acción Nacional, el senador Miguel Márquez Márquez, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo a la distancia. Senador, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mi estimado Víctor. Como siempre, un saludo a todo el auditorio aquí los miércoles para platicar de temas interesantes para el Estado y para el país. Así es, senador. Y mire que vaya que hay temas, vaya que hay pues cuestiones que escuchar, su opinión, sobre todo en el ámbito pues legislativo, ahí tanto en la Cámara de San Lázaro como allá en el Senado de la República, pues están discutiendo y se han estado aprobando pues distintas reformas que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Si me lo permite, senador, empecemos por el Senado, empecemos por lo que ha estado sucediendo allá en este periodo extraordinario de sesiones sobre estas leyes pues que se acaban de aprobar hace menos de un día sobre, en este caso en el Senado, la parte de los delfines, las tortugas tatuaba, toda esta reforma que se ha hecho para proteger a estas especies marítimas. ¿Qué nos puede platicar al respecto, senador? Así es, primero decirte, Víctor, que yo tomé licencia por 15 días y ya está mi suplente, el senador David Novoa, que tomó protesta y él está también al pendiente de las sesiones, pero yo estoy obviamente ahí atento a lo que está sucediendo con los asesores, con David, y efectivamente se aprobó la protección a la tatuaba. La tatuaba, que es una especie originaria, endémica de lo que es el Golfo de Baja California, el Mar de Cortés, que está literalmente en peligro de extinción y lo hemos visto mucho en la televisión. Bueno, obviamente queda de manera estrictamente prohibida la pesca de la tatuaba, obviamente la comercialización de la misma, que sobre todo va mucho al mercado asiático, tiene un precio muy alto. Y obviamente también se establece que se podrá comercializar siempre y cuando sí esté en granjas de acuacultura, es decir, que esté bajo condiciones protegidas, sí, que puedan propiciar obviamente su reproducción y obviamente su comercialización. Creo que es un gran avance, sí, y esto esperemos que ayude a la conservación de la misma. Esto salió aprobado en el Senado de la República, que son de las cosas amables. Y por otro lado, también comentarte el tema de la prohibición de animales marítimos en espectáculos acuáticos, concretamente, ¿no? El caso de los delfines, que pues también ya como pasó con los circos, ¿no? Que ya los circos ya no más pudieron haber espectáculos de animales, ahora obviamente con los animales acuáticos, caso concreto los delfines, ¿se acuerdan? Como la orca, ¿no? La ballena asesina famosa, que también en algunos centros de espectáculos importantes en el país también lo estaban presentando. También se elimina esa posibilidad de presentarlo, mi estimado Víctor. Correcto, senador. En esa última parte de los delfines, las focas que se utilizan en algunos espectáculos, en algunos centros recreativos que hoy por hoy tienen esta atracción, ¿qué va a pasar con estos animales? Y se lo pregunto porque no queremos que suceda lo mismo que sucedió con los circos. Si bien fue una buena propuesta para evitar el maltrato animal, pues también fue una situación donde muchos de ellos pues terminaron hacinados, terminaron muriéndose porque no se les daba el mismo cuidado que se tenía en un circo. Si bien en el circo pues sí les daban el latigazo, sí los obligaban a hacer algunas suertes, pero al final de cuentas estaban cuidados, perdonen la expresión, pero era su herramienta de trabajo o era parte del espectáculo. Y cuando se da esta ley para prohibir los animales en el circo, muchos de ellos pues murieron poco a poco por el abandono que fueron teniendo en algunos lugares que no estaban pues debidamente capacitados para recibirlos. En el caso de los delfines, de las focas, ¿qué va a suceder, senador? ¿Habrá un programa para su reinserción en la vida marina? Fíjate que este es un tema muy importante. A la fecha no se tiene una estrategia definida sobre como tú cuentas, la reinserción, no sé cómo llamarle también, de estos animales nuevamente a la vida silvestre, pero no silvestre, a la vida común, ¿no? Al Acuática. mar, pues, literalmente. No se tiene. Yo sí creo que aquí es importante que no nos vaya a pasar, efectivamente, como pasó con los hijos,
que veías los leones muriéndose de hambre, flacos, los tigres, los camellos, las jirafas, las cebras, etcétera, y que se convirtió en una tragedia, la verdad, una tragedia que pues lamentamos mucho, pobres animales, les fue peor que como estaban. Entonces, ojalá, yo creo que vamos a estar muy al pendiente de revisar que, obviamente, la Secretaría del Medio Ambiente pues, esté al pendiente, ¿sí? De que estos animales puedan reinsertar nuevamente a su vida salvaje, por decirlo así. Que va a ser medio complicado porque ya estaban en un ambiente totalmente diferente, domesticado, por decirlo así. Entonces, ahí estaremos al pendiente de ello, porque no hay un santuario como tal para este tipo de animales del mar en nuestro país como tal no lo hay. Correcto, pues sí, esperemos estar atentos y que la Secretaría de Medio Ambiente, pues bueno, esté al tanto y que esa reinserción, como le llamamos nosotros, tampoco estoy seguro que se le diga así, pero bueno, suena lógico, pues se pueda dar de la mejor manera, senador. En otro orden de ideas, pero siguiendo en esta línea de las reformas, quiero brincarme ahora a la Cámara de Diputados, pero que también será un tema de discusión en los próximos días allá en el Senado, y me refiero a esta reforma de seguridad, donde prácticamente se aprobó por mayoría, una mayoría aplastante, hay que decirlo de esa manera, donde la Guardia Nacional pues pasa de ser un mando civil a un mando militar, aunque señalan algunos de la oposición, o en este caso de Morena, señalan que no, que sigue siendo civil, aunque la formación, quien estará a cargo de ellos, pues es el ejército. Eso, pues sin duda alguna, convierte a la Guardia Nacional en un mando militar. Su opinión al respecto de esta situación pues, de que no se logró en la Cámara de Diputados frenar esta reforma, este cambio a la Guardia Nacional, que cambia por completo pues el discurso en que un primer momento se había dicho que siempre sería un mando civil y pues la realidad ahora será un mando militar. Senador. Efectivamente, de facto ya era un mando militar. Siempre estuvo al frente un militar, siempre estuvo el ejército tras de ella. No, la gran mayoría de sus integrantes provienen del ejército. Entonces ya de facto, de hecho, ya era un mando militar, un trabajo militar, disciplina militar, bajo las órdenes militares. Ahora se confirma ya nada más con esta aprobación que queda bajo la ley, obviamente, pues ya facultado para que efectivamente el ejército tome el mando, ahora sí de jure, de derecho, con la ley en la mano, sí, el control de esta dependencia federal. ¿A qué nos lleva? Pues lo que siempre peleó, en el caso concreto Morena, el partido en el poder, peleó en contra de ello, que no se militarizara el país. Ahí estaban los discursos del mismo presidente de la República y los diferentes senadores, diputados, líderes políticos de los partidos que hoy lo aprobaron. No militarizar el país. Bueno, pues hoy lo han militarizado, una total incongruencia. Nosotros creemos en una policía civil, obviamente, una policía civil nacional, sí, una Guardia Nacional, pero que tenga al frente, sí, un representante civil. ¿Sí? ¿Para qué? Para no dar todo el mando a lo que es el trabajo militar, ¿no? El mando militar. Esto no es lo más saludable, no es lo más común, porque en los grandes países donde se han dado los golpes de Estado, efectivamente se dan cuando él tiene un gran poder el ejército. Entonces sí hay cierto riesgo, van a tener capacidades también de investigación, que esto no lo tenían antes. Entonces sí viene obviamente un tema de militarización, donde pues, el temor, el miedo al régimen, pues sería más patente para los diferentes actores políticos, para la misma ciudadanía. Correcto, senador. Y Correcto. mire, ahí va muy de la mano mi siguiente pregunta, porque si bien ahora la Guardia Nacional pues también tendrá esas labores de investigación, pues también la Guardia Nacional pues tendrá acceso a información pues prácticamente sensible, información de todos y cada uno de nosotros, justamente por esta otra reforma, en esta simplificación de trámites, donde también, bueno, se estaría buscando pues unificar, tener toda la información de los ciudadanos, datos biométricos, datos bancarios, etcétera, todo y cada uno de lo que nos representa a nosotros como ciudadanos, pues estaría unificando y que estaría bajo el control de un solo organismo y que podría tener también acceso la Guardia Nacional. ¿Su opinión sobre esta otra reforma, senador? Así es, mi estimado Víctor, te voy a poner muy sencilla. A ver, la Guardia Nacional literalmente ya hace cateo sin tener orden judicial.
llegan, se meten a tu propiedad y a mí me faculta la Constitución Política de los Estados Unidos, oye, pero no tiene un orden judicial. Les vale, se meten, actúan de mutuo propio. ¿Por qué? Porque para ellos es importante revisar que al parecer hubo disparos, al parecer hubo una denuncia. Entonces ahí queda mucho estado de indefensión para los ciudadanos. Bueno, pues ahora van a tener mucho mayor información a detalle, porque efectivamente, como bien lo mencionas, ahora con esta reforma burocrática, sí, que no nada más es un tema de simplificación administrativa, sí, de mejora regulatoria, ojalá y fuera eso nada más, sí, hoy invaden las funciones municipales, estatales, pero invaden sobre todo tu esfera personal, privada, porque se van a quedar con todos tus datos, y ya no nomás son los datos que tenías del INE, ¿sí? De tu credencial de lector. Hoy literalmente van a cruzar la información y van a tener todos tus datos, tus movimientos, ¿sí? Tus tarjetas bancarias, obviamente, tu tarjeta de conducir, licencia de conducir, obviamente tus movimientos que haces en los municipios, sí, que el pago del predial, etcétera. Es decir, van a tener toda la información acumulada para poder dar seguimiento a cualquier ciudadano mexicano. Y esto es muy, pero muy peligroso, porque esto lo único que está llevando es al control, ¿sí? Es al control de la información. Obviamente, ¿esto a qué nos conduce? Que el día de mañana, pues estaremos entrando a un régimen totalitario, un régimen fascista, un régimen, sí, de control de Estado, que esto es lo delicado y lo preocupado, donde las libertades cada día se hacen más pequeñas, mi estimado. Eso es lo más preocupante. Oiga, pero esta parte de la Guardia Nacional y todo esto, pues ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Va a pasar al Senado. ¿Habrá oposición para frenar esta reforma o qué cree que suceda, diputado, senador? Claro que va a haber oposición, David. Va a haber oposición, se van a establecer ahí, obviamente, la defensa, los argumentos de por qué es necesaria una Guardia Civil, sí, que proteja a los ciudadanos y no un orden militar que el día de mañana, insisto, podamos caer en un golpe de Estado, el día de mañana podamos, obviamente, ver más abusos de parte de estas instituciones. Se dará la batalla, sin lugar a dudas, lo hemos hecho. Pero bueno, lamentablemente yo sí creo que con la mayoría artificial que tienen en el poder y con la coalición que les da, obviamente con el Partido Verde Ecologista, con el PT, lamentablemente yo sí creo que pues va a pasar esta reforma. Y desde ahorita lo digo, tiempo al tiempo, lamentable para nuestro país una decisión de esta naturaleza. Lo que hace pocos años decían que estaba mal, ahora dicen que está bien. Así es. ¿Sí? Dicen, ahora sí hay que hacerlo y ahora sí está bien. Pero de todas maneras, dicen por ahí, se dará la batalla, senador. Claro que sí, la batalla se dará, quedará constancia en el diario de los debates, obviamente la defensa que se hizo al respecto, y bueno, aquí pues ahora sí podríamos tener la razón, mas sin embargo a la hora de la votación, pues ahí los números son los que hablan, y bueno, yo creo que ahí sí estaría complicado ya el escenario. Correcto, senador. Finalmente, y bueno, ya para terminar esta opinión de la semana, decía que está ahorita de licencia. No sé si nos pueda platicar, pues, dónde anda, qué anda haciendo, senador. Sabemos que está fuera del país. Si nos puede contar un poquito al respecto de su viaje, senador. Así es, mi estimado Víctor, sí, con todo gusto lo digo. A ver, yo siempre he dicho que ustedes saben, pues estuve en el seminario 9 años, soy católico, trato de ser un católico practicante. Ahora sí, como luego dicen, estándar, ¿no? De medio pelo, pues, ojalá y de veras practicara como debe ser, como Dios manda. Pero bueno, entonces tengo relación con algunas organizaciones de carácter católico y nos han invitado al Jubileo de los Gobernantes. Jubileo de los Gobernantes, donde participamos legisladores, parlamentarios de pues, cerca de 100 países, donde participamos obviamente en misa con el Papa, estuvimos en audiencia con el Papa, nos dirigió un mensaje muy interesante sobre la paz ahorita con los problemas bélicos que se tienen en el mundo, la guerra, en pocas palabras, cómo la política debe ser instrumento de paz y no de guerra, es un tema muy actual. Cómo la política tiene que ser una parte fundamental para fomentar la igualdad, ¿sí? El desarrollo social en las personas, el bienestar, obviamente
el bien común y el respeto a la dignidad de todas las personas, independientemente de culturas y razas, de colores. Y por otro lado, también un tema muy importante que resaltó, fíjate, yo no lo hubiera esperado. Empieza a hablar de lo que es ahora la robótica, la inteligencia artificial. Y bueno, el Santo Padre, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tema? Es algo que hay que irnos poniendo sobre la mesa. Algo que ya nos alcanzó, la realidad virtual, obviamente la inteligencia artificial. Está interesante. Si podrá suplir la inteligencia artificial, la robótica, la capacidad de amar, de trabajar, de servir, ¿sí? Del ser humano natural. Está interesante el tema. Claro, el planteamiento es muy importante y creo que es muy válida esa pregunta, ¿hasta dónde las máquinas podrán aprender a sentir como nosotros lo hacemos de manera natural, ¿no? Así es, sí, muy interesante, la verdad, es un papa, déjame decirte, no es de manera muy particular, lo digo con mucho respeto, acostumbrados, yo me tocó crecer con Juan Pablo II, el seminario, pues, papa que se identificaba uno perfectamente, un papa con un carisma impresionante, tú lo veías y llorabas, ¿no? Te impresionaba, te impactaba, con un liderazgo importantísimo a nivel mundial. Cambió la historia del mundo, derrumbó el muro de Berlín, etcétera. Pero por otro, y fue muy ecuménico. Integró a las iglesias, bueno, mis respetos, un papa muy respetado. Por otro lado, pues vino, ¿cómo se llama? Benedicto, papa alemán, un papa que también me tocó conocerlo, y un papa también con un liderazgo fuerte, más callado, obviamente, estilo alemán. Y bueno, con Francisco, pues un papa argentino, un bonachón, un papa con carisma, un papa que lo sentías también cercano, no tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y ahora con el papa Robert Prevoski, déjame decirte que, yo pensé que iba a tener un cariz más latino, pero no, yo creo que lo sacó un poco más anglosajón. Bueno, pues sí, es que estuvo un poquito más, bueno, más bien es de origen anglosajón, y aunque tiene raíces latinas, pero bueno, ahí habrá que irse acostumbrando poco a poco. Incluso creo que también él, en lo que va también agarrando el ritmo, ¿no lo cree, senador? En lo que agarra el pontificado al 100%. Así es, bueno, pero es que uno es apapachón, ¿no? Los mexicanos, caray, hombre, ahí gritando, ¡Viva México, la Virgen de Guadalupe! Y uno quisiera que respondiera, ¡ya arriba México! Como lo hacían los otros Claro. papas, ¿no? Claro. Pero fue un poco, o sea, el saludo normal, pues, Pero yo creo que también va entrando, va enganchándose también, obviamente un papa diferente, Agustino, entonces, pues, a ver cómo nos va con el papa Robert Prevost. Yo creo que bien, sí, es un perfil diferente, sí, había obviamente estuvo la presidenta de aquí de la República Alemana y bueno, había representantes digo que pues, de más de 150, 160 países. Estuvo interesante. Muy bien, senador. Entonces, y es un jubileo que se da cada 25 años. Ok. No creo que me alcance otros 25 años. Esperemos que sí, senador, esperemos que sí. Pues muy bien, pues le agradezco mucho el que nos haya compartido pues parte de este viaje. Le deseamos que tenga excelente regreso para acá, para nuestro país, y estamos al pendiente pues de lo que pueda ocurrir en los próximos días, tanto allá en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Le mando un fuerte abrazo, que tenga buenos días, buenas noches acá en nuestro país. Así es, igualmente, muy buenos días, buenas noches, ya no saben ni qué. Un abrazote desde Roma, de veras, me da mucho gusto saludarlos. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Gracias, el senador de la República, Miguel Márquez Márquez, en la opinión de los miércoles. Vamos a la pausa, regreso con más.